sustentatorios del recurso. Ya voy a averiguar qué ha pasado. ¿La señora Bueno, fiscal lo recibió o no lo ha recibido? También para verificar. No la escucho, doctora. tiene el micrófono apagado. Sí, señora juez, ayer en la tarde, sobre las 4 de la tarde lo recibí. ¿Sobre las 4? Ah, bueno, voy a entonces a En verificar. caso tal, le solicito a ver si me lo reenvían, doctora. Muchas gracias. Correo a Listo, las doctor. 7 de la tarde. Ya voy a dar la orden entonces para que Camilo proceda a reenviarle nuevamente al doctor otra vez. ¿Oh, ahorita? Sí, pero reenvíelo al doctor Galarza, por favor. Listo. Ya di la orden. Como les estaba anunciando, entonces, este es el trámite de lo que tiene que ver con la solicitud de prescripción y nulidad. Y estaba pendiente en relación con el trámite de la audiencia preparatoria, la decisión respecto de las pruebas que se solicitaron dentro del traslado del artículo 400. Y a ese punto es al que me voy a pronunciar en este momento. Va el despacho a evaluar entonces la procedencia de las pruebas, las cuales tienen directa relación con los conceptos de conducencia, pertinencia y utilidad, como lo tiene precisado la Corte a través de diversos pronunciamientos. Una prueba es conducente cuando su práctica está dirigida a demostrar los hechos. Pertinente cuando guarda relación con el acontecer fáctico objeto de juzgamiento, y útil cuando probatoriamente reporta beneficios para la investigación. Retomando estos postulados y siguiendo estos parámetros, el despacho procede a pronunciarse en relación con las pruebas de la siguiente manera. En relación con la prueba testimonial solicitada por el delegado del Ministerio Público, primero, acceder a escuchar en declaración al señor Jorge Iván Laverde Zapata, con cédula 71985935 de Turbo, Antioquia, alias El Iguano, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia por haber militado en el bloque Catatumbo de las autodefensas, para que precise en la audiencia de juzgamiento las circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionadas con la presencia del señor José Miguel Narváez en fincas y o campamentos de los paramilitares, en particular para dichas charlas o conferencias a los comandantes y militantes de agrupaciones paramilitares, y si en algún momento logró enterarse que el citado fomentaba o influía en el máximo jefe paramilitar Carlos Castaño Gil la idea de eliminar a miembros de la izquierda o integrantes de agrupaciones subversivas, y todo lo que le conste sobre los asistentes a esas charlas, si existió esa concertación con el máximo cabecilla de esa agrupación al margen de la ley. Razones de pertinencia que considera el despacho son suficientes para decretar el testimonio, como quiera que fue con base en la versión libre que este ciudadano rindiera ante Justicia y Paz, que se originó esta investigación por una compulsa de copias, pues allí señaló que el aquí procesado era cercano al máximo comandante de las autodefensas y que dictaba cátedras de adoctrinamiento a los comandantes de las autodefensas de Cuiabá, siendo útil y necesario que el testigo especifique circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con los hechos que pudo tener conocimiento, aunado a que en sus declaraciones anteriores fueron traídas al expediente como pruebas trasladadas, que reposan a folio 224 a 246 del cuaderno original número 1 del 7 de julio del 2008 y el folio 99 a 115 del cuaderno número 2 del 27 de enero del 2009. Por ello, la importancia que comparezca este testigo a juicio para que la defensa material y técnica tenga la posibilidad de ejercer el contradictorio como lo ha reclamado en el curso de la investigación. Para su comparecencia a este estrado judicial se dispone librar despacho comisorio a la coordinación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que se extienda la misión de trabajo correspondiente con el fin de que se ubique, cite y haga comparecer al declarante a este estrado judicial, ya sea de manera presencial o virtual, como quiera que según la información que reposa en el expediente para el año 2008,
el declarante se encontraba privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Segundo, acceder a escuchar en declaración jurada al señor Salvatore Mancuso con cédula 6892624 de Montería, Córdoba, quien se encuentra privado de la libertad en un penal de los Estados Unidos de América, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia en el hecho que éste hizo parte de la agrupación paramilitar para la época de los hechos aquí investigados, y en las versiones que se allegaron a la actuación destacan los vínculos de Narváez Martínez con las autodefensas, el cual deberá precisar lo relacionado en otras versiones y o declaraciones acerca de la influencia que ejercía el aquí procesado sobre el máximo comandante paramilitar de la época, Carlos Castaño Gil. Depondrá acerca de la información de inteligencia que le suministraba al jefe de las autodefensas sobre la instrucción que impartía a los comandantes de esa agrupación al margen de la ley, en qué consistía, qué temas se abordaban, el adoctrinamiento e ideología contenido en sus charlas o conferencias y en general sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que afirma se daban las frecuentes visitas que Narváez Martínez le hacía al señor Carlos Castaño Gil. Todo lo anterior para verificar si de sus dichos se desprende realmente la concertación con los cabecillas de las autodefensas para promover la creación de grupos armados ilegales para cometer de manera indiscriminada delitos, que tenía como principal objetivo militar los integrantes de agrupaciones subversivas o con ideología de izquierda. Razones de pertinencia que considera el despacho son suficientes para decretar el testimonio del señor Mancuso, pues en la versión libre rendida desde Estados Unidos el 25 de febrero de 2009, que obra a folio 106 del cuaderno número 1 y que fue traída como prueba trasladada, aseguró que José Miguel Narváez Martínez dictó clases a las autodefensas sobre lucha anticomunista en varias oportunidades entre los años 1998 y 2002, el cual tenía influencia sobre Carlos Castaño, y la vertida el 20 de abril del 2011 ante la Fiscalía comisionada por el despacho fiscal en este caso, no tuvo la oportunidad la defensa de hacer uso del contradictorio, unado a que es escenario que es necesario que este testigo indique o aclare las manifestaciones vertidas en otras salidas procesales en lo relativo a si Narváez promovió la creación de grupos armados para cometer de manera indiscriminada delitos, pues fue una de las preguntas que no contestó, manifestando en esa oportunidad que le respondería cuando tuviera garantías. Por ello, resulta conducente y útil escuchar su testimonio a fin de interrogársele al respecto, y por tal razón el despacho decretará su testimonio, también condicionado a que el señor Salvatore Mancuso Gómez tenga la disponibilidad de colaborar con la justicia colombiana, atendiendo además que el director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, al solicitar gestiones para que el señor Mancuso declarara en otro proceso, informó que tiene programadas ya audiencias virtuales para el año 2023 y 2024. Revisada la programación que se envía para el año 2023, la única disponibilidad que tenía a efectos de lograr la comparecencia para que rinda testimonio a este estrado judicial es el día viernes 3 de noviembre del año 2023. Por lo tanto, se hace este condicionamiento a efectos de obtener el testimonio del señor Mancuso desde los Estados Unidos. Y en este sentido también debo informar que en otras oportunidades, cuando se ha decretado la prueba del señor Mancuso, en muchas no ha mostrado su intención de colaborar con la justicia colombiana y no ha salido a rendir el respectivo testimonio solicitado, y pues debe este estrado judicial informar estas vicisitudes en esta audiencia en relación con el decreto de esta prueba testimonial. Sin embargo, el despacho realizará todas las gestiones necesarias a fin de hacerlo comparecer a este juicio
con la advertencia, eso sí, que la única fecha disponible para llevar a cabo esa declaración, de acuerdo con lo manifestado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, sería el día viernes 3 de noviembre del año 2023. Esto, doctores, para que ustedes entonces revisen sus agendas y que ya ese día lo tengamos disponible para efectos de poder obtener este testimonio y realizar ese día la audiencia a efectos de poderlo escuchar. De tal manera que para la comparecencia de este testigo se solicitará por medio de exhorto, el cual se remitirá al director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, se realicen las gestiones a su cargo a fin de lograr la comparecencia del testigo de manera virtual para el viernes 3 de noviembre del año 2023 a las 9 de la mañana, por ser el único día que tiene disponible el señor Salvatore Mancuso para atender diligencia judicial, siempre y cuando tenga la voluntad de colaborar con la justicia colombiana. Además, se tiene conocimiento que dentro del expediente él se encontraba privado de la libertad en la cárcel ubicada en el estado de Virginia, y para el momento que rindió declaración jurada en este proceso, pero de las labores realizadas por este despacho se pudo verificar que el señor se encuentra en el centro de detención de migrantes en Georgia, Atlanta. Entonces, en este momento, pues, será ante ese penal donde se realizarán las gestiones. Por lo anterior, es necesario solicitar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá se traduzca el exhorto previo su envío al director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho. Tercero, se accede a escuchar en declaración jurada al señor Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia en el hecho que éste fue miembro activo de las autodefensas para la época de los hechos que nos ocupan en esta actuación, de quien se acogieron algunos extractos de la versión rendida al momento de su postulación ante la Unidad Nacional de la Jurisdicción de Justicia y Paz, en la que da cuenta de los vínculos que para ese entonces sostuvo el señor José Miguel Narváez Martínez con las autodefensas. La utilidad de este testimonio, así como su conducencia y pertinencia, radica en que se trataba de un alto miembro de las autodefensas, comandante que explicará lo que le conste acorde a las versiones y declaraciones allegadas al expediente sobre la relación del aquí enjuiciado con la agrupación paramilitar. Se asistió o tuvo conocimiento acerca de las charlas o conferencias y el adoctrinamiento que se dice impartió el señor Narváez Martínez a los jefes o cabecillas de la organización irregular. Si sabe o conoció si las mismas implicaban la concertación, instigación o influencia para la promoción de grupos armados ilegales con el principal objetivo de combatir y eliminar a los militantes de agrupaciones subversivas, explicando las circunstancias modales, temporales y del lugar en donde se daba ese adoctrinamiento. Si tuvo conocimiento acerca de la información de inteligencia que el enjuiciado suministraba para esa época al máximo líder de las autodefensas, Carlos Castaño Gil, o a otros comandantes paramilitares. Razones de pertinencia que considera el despacho son suficientes para decretar el testimonio del señor Rendón Herrera, pues este ciudadano en diligencia del 16 de julio del 2009, a folio 167 del cuaderno número 2, rindió declaración ante la Fiscalía 26, en la cual realizó señalamientos contra José Miguel Narváez Martínez como una de las personas instructoras de los comandantes del Frente de Guerra de las Autodefensas, que les hizo sacar papel y lápiz y les daba nombres de personas que presuntamente eran guerrilleros infiltrados en universidades, en ONGs, periodistas, y además que tenían que ser asesinados. De ahí la necesidad de escuchar en juicio a este testigo, no solo para permitir el contradictorio de la defensa, de los señalamientos realizados por el señor Rendón y que sirvieron de fundamento para la resolución de acusación, sino para que explique y aclare circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que relató en sus anteriores salidas procesales.
Para su comparecencia a este estrado judicial, se dispone librar despacho comisorio a la coordinación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación a efectos de que se extienda la misión de trabajo correspondiente con el fin de que se ubique, cite y haga comparecer al declarante a este estrado judicial, ya sea de manera presencial o virtual, como quiera que según la información que reposa en el expediente para el año 2009, el declarante se encontraba privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Esto es lo que tiene que ver con las pruebas solicitadas por el agente del Ministerio Público. Ahora voy a manifestarme en relación con la prueba testimonial solicitada por la defensa. Bueno. Primero, acceder a escuchar en declaración a Jorge Iván Laverde Zapata, con cédula número 71985-935 de Turbo, Antioquia, alias Teliguano, Salvatore Mancuso Gómez, alias Mono Mancuso, Santander Lozada, 000. También a Juan Rodrigo García Fernández, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y Raúl Muriel Botero, de quienes igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia, porque conforme al sumario y particularmente la resolución de acusación, fueron las personas que brindaron el conocimiento sobre la presunta presencia y actividades desarrolladas por el acusado para las AUC, conforme la imputación fáctica, siendo testigos directos unos e indirectos otros de los hechos. Son estas personas los testigos de cargo de la Fiscalía delegada. Hicieron parte y tuvieron relación directa con Carlos Castaño. Son las únicas personas que han ofrecido conocimiento al respecto. Son útiles por cuanto siendo las personas sobre las cuales se soporta la acusación para José Miguel Narváez Martínez, son las llamadas a soportar la contradicción de la defensa, más aún cuando este ejercicio parte del derecho de defensa, no se hizo efectivo en la instrucción, máxime cuando muchas de las manifestaciones las ofrecieron en otros procedimientos como Justicia y Paz o en otros procesos. El conocimiento ofrecido por estas personas sobre los señalamientos al acusado no ha sido objeto de contradicción, siendo la audiencia pública el juicio el escenario apropiado para hacerlo. Razones de pertinencia que considera el despacho son suficientes para decretar el testimonio de los precitados ciudadanos, mismos que ya fueron decretados conforme la solicitud realizada por el delegado del Ministerio Público, precisamente para garantizar este derecho de contradicción a la defensa, como quiera que en las salidas procesales, en donde endilgaron la participación del señor José Miguel Narváez en la instrucción y adoctrinamiento de los comandantes de las autodefensas y su cercanía con Carlos Castaño Gil, no participó la defensa. Por lo anterior, se decreta. Se accede de igual forma a la declaración de Juan Rodrigo García Fernández, hermano de Cero, Carlos Mauricio García, pues como en los testimonios decretados en precedencia, las declaraciones juradas que este rindió fueron ante otros despachos fiscales, 13 y 26 especializados, y traídos como prueba trasladadas, folios 284 y siguientes del cuaderno número 1, folio 1 a 25 y folio 166 del cuaderno número 2, en donde no participó la defensa del señor José Miguel Narváez, y en aras de garantizar el derecho a la contradicción se decretarán, como quiera que este testigo en esas declaraciones manifestó haber visto al señor Narváez en la finca 21 con Carlos Castaño, y mientras él desayunaba, el señor Narváez y sus acompañantes analizaban con Carlos lista de nombres de personas a quienes podrían asesinar para hacer que la subversión sintiera el golpe, siendo necesario que aclare estas manifestaciones en relación con el tiempo, el modo y el lugar. Para su comparecencia a este estrado judicial
Se dispone librar despacho comisorio a la coordinación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación a efectos de que se extienda la misión de trabajo correspondiente con el fin de que se ubique, cite y haga comparecer al declarante a este estrado judicial, ya sea de manera presencial o virtual, como quiera que en el expediente registra que para el año 2009 residía en Titumate, Unguía, Chocó, teléfono 094-824-3539. No se accede a la declaración de Raúl Hernán Muriel Botero con cédula 79-313-585, quien era uno de los socios de la empresa RMB, primero porque en la declaración que rindió este testigo el 30 de julio del 2009 sí asistió la defensa del señor José Miguel Narváez Martínez, esto es, la doctora Adriana María Pozo, quien ejerció el contradictorio, lo cual reposa en el folio 265 del cuaderno número 2. Además, este testigo señala que conoció al señor Narváez fue en el ámbito académico, dictando conferencias que en ellas hablaba del comunismo, pero no manifestó conocer al procesado en otro ámbito o tener conocimiento de su relación con las autodefensas que permita concluir la necesidad de escucharlo en juicio por los aportes que le podría brindar a la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Se accede a la declaración del señor Eber Velosa García con cédula 7843-301 de Cubarral Meta, desmovilizado de las autodefensas de Colombia, conocido con el alias de HH. Se señala por la defensa que es pertinente por cuanto como fundador de la SAUC y comandante del bloque bananero de la SAUC en el tiempo objeto de imputación, años 1996 a 2004, tiene conocimiento sobre las actividades de esa organización en las zonas sobre las cuales se señala se reunía el acusado con Carlos Castaño y los comandantes de la SAUC, porque tenía contacto directo con Carlos Castaño como jefe y que es conducente como medio probatorio testimonial autorizado por la ley, siendo su testimonio idóneo para que ofrezca el conocimiento que tiene sobre los hechos por haber hecho parte de la organización delictiva AUC, más aún por su cargo dentro del mismo en el tiempo de los acontecimientos y útil porque a pesar de contarse con manifestaciones en otros procedimientos o procesos, en el presente caso no ha sido interrogado sobre el conocimiento que tenga sobre los hechos objeto de imputación, siendo importante para acreditar o desacreditar el dicho de los testigos de cargo. Razones de pertinencia que considera el despacho son suficientes para decretar el testimonio del señor Velosa García, como quiera que a pesar que en la declaración del 21 de agosto del 2008, que obra a folio 255 a 270 del cuaderno original número 1, traída como prueba trasladada, manifestó no conocer al señor José Miguel Narváez Martínez, lo cual obra a folio 264, pero en la continuación de la declaración del 19 de enero del 2009, no admite haberlo visto con Carlos Castaño cuando él se reunía con él, sino que realiza algunas indicaciones contra el aquí procesado, por lo cual es pertinente que comparezca a aclarar esa contradicción e informe precisamente si conocía al señor Narváez Martínez de manera personal, cómo obtuvo ese conocimiento de las actividades del aquí acusado dentro de las autodefensas y podrá, ay Dios, no me puedo sacar. Comparecer al juicio este testigo a aclarar y circunstanciar el conocimiento que tiene sobre los hechos en materia de esta investigación, aunado a que como en esas diligencias no compareció la defensa del enjuiciado, por lo tanto, es indispensable garantizar el contradictorio y por ello traerlo al juicio para efectos de lo anteriormente expuesto.
Para su comparecencia a este estrado judicial se dispondrá librar despacho comisorio a la coordinación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se extienda la misión de trabajo correspondiente para que se ubique, cite y haga comparecer al declarante a este estrado judicial, ya sea de manera presencial o virtual, como quiera que según la información que reposa en el expediente para el año 2009, el declarante se encontraba privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Bueno, se accede a la declaración del señor Alcides de Jesús Durango, con cédula 15-307-510 de Caucasia, Antioquia, alias René, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia por ser un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia. Además, porque como integrante y particularmente como comandante de las AUC en el tiempo objeto de la imputación, 1996 a 2004, tiene conocimiento sobre las actividades de esa organización en las zonas sobre las cuales se señala se reunía el acusado con Carlos Castaño y los comandantes de las AUC, porque siendo la imputación fáctica relacionada con capacitación para todos los comandantes de las AUC, puede ofrecer su conocimiento al respecto de la presencia del acusado en dichas reuniones. Es conducente como medio probatorio testimonial autorizado por la ley, siendo su testimonio idóneo para que ofrezca el conocimiento que tiene sobre los hechos por haber hecho parte de la organización delictiva AUC, más aún por su cargo dentro de la misma en el tiempo de los hechos. Es útil porque a pesar de contarse con manifestaciones en otros procedimientos o procesos, en el presente caso no ha sido interrogado sobre el conocimiento que tenga sobre los hechos objeto de imputación, siendo importante para acreditar o desacreditar el dicho de los testigos de cargo. Razones de pertinencia que considera el despacho suficientes para decretar el testimonio del señor Durango, porque al ser un comandante de bloque de las autodefensas con quienes se señala en la acusación, se reunía el procesado a realizar capacitaciones para ofrecer el conocimiento directo que tuvo sobre los hechos materia de esta investigación, pues hasta el momento no ha sido escuchado y es solicitado como prueba de descargos. Para su comparecencia a este estrado judicial se dispone librar despacho comisorio a la coordinación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que se extienda la misión de trabajo correspondiente con el fin de que se ubique, cite y haga comparecer al declarante a este estrado judicial, ya sea de manera presencial o virtual, como quiera que se conoce que estaba privado de la libertad en la cárcel El Pedregal. Se accede de igual forma a la declaración del señor Gabriel Puerta Parra con cédula 8-238-830 de Medellín, Antioquia, alias El Doctor, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia por ser amigo personal de Carlos Castaño. Pertinente por cuanto como amigo personal de Carlos Castaño, sobre el cual se dice en la imputación era asesorado por el acusado, puede determinar la veracidad de este hecho. Conoce quiénes asesoraban a Carlos Castaño y si el acusado hacía parte del denominado grupo de los 6 sobre los cuales los testigos de cargo señala pertenecía el acusado. Es conducente como medio probatorio testimonial autorizado por la ley, siendo su testimonio idóneo para que ofrezca el conocimiento que tiene sobre los hechos, dada su relación estrecha, directa y permanente con Carlos Castaño. Es útil para desacreditar el dicho de los testigos de cargo sobre los hechos objeto de imputación, especialmente sobre el tema del asesoramiento a Carlos Castaño y el grupo de los 6. Razones de pertinencia que el despacho considera suficientes para decretar el testimonio del señor Puerta Parra, como quiera que es solicitado como testigo de descargos respecto de su pertenencia, de la pertenencia del acusado al grupo de los 6, que presuntamente asesoraba a Carlos Castaño y por su grado de amistad podrá relatar el conocimiento directo que tenga sobre los hechos en materia de esta investigación.
para su comparecencia a este estrado. De igual forma, entonces se librará despacho comisorio a la coordinación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación para que se extienda la misión de trabajo correspondiente, para que se ubique, cite y haga comparecer a este declarante, ya sea de manera virtual o presencial, como quiera que se conoce. Regresó a Colombia en el año 2017, luego de haber purgado una pena en Estados Unidos. Se accede a la declaración de Luis Eduardo Cifuentes Galindo con cédula 3254362 de Jacopí, Cundinamarca, alias el Águila, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia por ser un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, pertinente por cuanto como fundador de las AUC y comandante del bloque de las AUC y comandante de bloque de las AUC en el tiempo objeto de imputación 1996 al 2004, tiene conocimiento sobre las actividades de esa organización, su relación con Carlos Castaño y los comandantes de las AUC, porque al haberse adherido al proyecto de Carlos Castaño puede ofrecer conocimientos sobre las capacitaciones y reuniones que se ofrecían a los comandantes de las unidades de las AUC, tema probatorio de la imputación. Es conducente como medio probatorio testimonial autorizado por la ley, siendo su testimonio idóneo para que ofrezca el conocimiento que tiene sobre los hechos por hacer parte de la organización delictiva AUC, más aún por su cargo dentro de la misma en el tiempo de los hechos. Útil porque a pesar de contarse con manifestaciones en otros procedimientos o procesos, en el presente caso no ha sido interrogado sobre el conocimiento que tenga sobre los hechos objeto de imputación, siendo importante para acreditar o desacreditar el dicho de los testigos de cargo, razones también que este despacho considera suficientes para decretar el testimonio del señor Cifuentes Galindo, como quiera que solicitado como testigo de descargos respecto de las capacitaciones y reuniones que se dice tuvo el aquí procesado con los comandantes paramilitares de las autodefensas, y podrá relatar el conocimiento directo que tenga sobre los acontecimientos materia de esta investigación, como quiera que en una declaración traída como prueba al expediente que rindió el 26 de enero del año 2009 ante la Fiscalía 13 de la Unidad de Derechos Humanos, que reposa a folio 227 del cuaderno número 4, manifestó no haber conocido a José Miguel Narváez. Para su comparecencia a este estrado judicial, de igual manera se expedirá el correspondiente despacho comisorio a la coordinación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, para que extiendan misión de trabajo con el fin de que ubiquen, citen y hagan comparecer a este testigo, ya que se tiene conocimiento que para el año 2014 se encontraba privado de la libertad en la penitenciaría La Picota de Bogotá. De igual manera, se accede a la declaración del periodista Mauricio Aranguren Molina, autor del libro Mi Confesión. Carlos Castaño revela sus secretos, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia, porque a raíz de la labor investigativa para la emisión del libro Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus secretos, obtuvo información directa de Carlos Castaño, en particular sobre el denominado Grupo de los Seis, sobre el cual generó un capítulo en el documento. Es pertinente para que confirme el contenido del subcapítulo La lucha antisubversiva urbana y Grupo de los Seis, relacionado en el libro Mi Confesión. Carlos Castaño revela sus secretos de su autoría y ofrezca más información al respecto luego de las reuniones y entrevistas efectuadas a Carlos Castaño. Tema de prueba objeto de la imputación fáctica sobre la supuesta asesoría ofrecida por el acusado Carlos Castaño como uno de los integrantes del Grupo de los Seis. Es conducente como medio probatorio testimonial autorizado por la ley, siendo su testimonio idóneo para que ofrezca el conocimiento que tiene sobre los hechos relacionados con la conformación y actividades cumplidas por el Grupo de los Seis,
para Carlos Castaño como máximo comandante de las AUC. Es un medio probatorio idóneo sobre el tema de prueba, dado que tuvo contacto directo con Carlos Castaño para generar el documento reflejado en el libro Mi confesión, Carlos Castaño revela sus secretos. Es útil para acreditar o desacreditar el dicho de los testigos de cargo sobre el tema de prueba referido. Este testigo no ha sido escuchado dentro del presente proceso sobre el conocimiento que pudiese tener. Razones de pertinencia que considera el despacho son suficientes para decretar el testimonio del señor Aranguren Molina como quiera que se verificará con el periodista lo dicho por Carlos Castaño, fuente de la entrevista que originó el libro Mi confesión, respecto de la conformación y actividades desarrolladas por el grupo de los 6 y si José Miguel Narváez era uno de los integrantes de ese grupo, como se le imputa por la Fiscalía en calidad de asesor de Carlos Castaño, y dicha información podrá ser confrontada con los demás medios probatorios del proceso. Para su comparecencia, este estrado judicial se dispone librar despacho comisorio, igualmente a la coordinación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que se extienda la misión de trabajo correspondiente con el fin de ubicar, citar y hacer comparecer a este declarante al juicio de la prueba documental solicitada por el defensor. Bueno, solicitar al periodista Mauricio Aranguren Molina, como autor del libro Mi confesión, Carlos Castaño revela sus secretos, indique si sobre el capítulo 6, subcapítulo La lucha antisubversiva urbana y grupo de los 6, relacionado en su libro, tiene a su disposición algún soporte de audio o visual relacionado con lo manifestado por Carlos Castaño como máximo comandante de las AUC que pueda corroborar lo señalado en el libro sobre este tema. En caso que se tenga, solicitar su aporte, copia del registro en el medio que se tenga, grabación audiovisual, audio notas, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia, porque a raíz de la labor investigativa para la emisión del libro Mi confesión, Carlos Castaño revela sus secretos, obtuvo información directa de Carlos Castaño, en particular sobre el denominado Grupo de los 6, sobre el cual generó un capítulo en el documento. La labor investigativa y periodística desarrollada por el autor del libro y su contacto directo con Carlos Castaño seguramente debió generar soportes documentales. Es conducente como medio probatorio documental autorizado por la ley, siendo que la existencia de algún documento de cualquier tipo derivado directamente de las manifestaciones de Carlos Castaño sobre el grupo de los 6 como equipo asesor permite generar mayor credibilidad sobre el tema de prueba objeto de la imputación al acusado. Es útil porque para acreditar o desacreditar el dicho de los testigos de cargo sobre el tema de prueba referido, porque la existencia de documentos generados a partir de lo indicado en su momento por Carlos Castaño deviene en un medio probatorio de mejor calidad y entidad sobre el tema de prueba relacionado con el grupo de los 6 y el presunto asesoramiento del acusado a Carlos Castaño como jefe máximo de las autodefensas. Se accede a esta prueba documental condicionado a que el periodista Aranguren Molina decida hacer entrega de las notas, registros de audio o video de la entrevista con Carlos Castaño en caso de tenerlas, por cuanto éstas están amparadas por el secreto profesional establecido en los artículos 73 y 74 de la Constitución Política, que protege en esencia al periodista y permite el adecuado ejercicio de su profesión. La Corte Constitucional ha entendido este derecho como aquel que permite que un periodista guarde la reserva, secreto o sigilo sobre la existencia de una determinada información, su contenido, el origen o la fuente de la misma, y cuarto, la manera como obtuvo dicha información. La ha considerado así como una garantía fundamental y necesaria para proteger la independencia del periodista y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de datos relevantes para el público.
Una mirada a los estándares de protección interamericanos nos permiten entender con algo más de nitidez el alcance amplio del derecho de los medios de comunicación a la reserva de las fuentes periodísticas. En efecto, como bien señala en su concepto la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en su principio número 8, todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Solicitar a la directora de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, Agencia Colombiana para la Reintegración, Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se certifique si el señor Juan Rodrigo García Fernández, con cédula número 70-558-358 de Envigado, Antioquia, figura o no como desmovilizado integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia porque Juan Rodrigo García Fernández es uno de los testigos de cargo contra el acusado, quien se presenta como vocero de uno de los bloques de las AUC y con conocimiento directo sobre los hechos objeto de imputación. Es conducente como medio probatorio documental autorizado por la ley porque estas entidades son las encargadas de llevar los registros históricos de los integrantes y desmovilizados de las AUC, quienes pueden certificarlo. Es útil porque para acreditar o desacreditar el dicho del testigo de cargo Juan Rodrigo García Fernández, quien indica en sus distintas manifestaciones relación directa con las AUC. Es una información que no ha sido acreditada en el sumario. Razones de pertinencia que considera el despacho suficientes para decretar esta prueba documental, pues como lo señala la defensa, el señor Rodrigo García Fernández, con las declaraciones traídas al proceso como prueba trasladada, con las declaraciones traídas al proceso como prueba trasladada, se fundamentó la acusación en contra del señor José Miguel Narváez Martínez, pues este señaló acudir a los campamentos de las autodefensas y reunirse con Carlos Castaño y ver allí al aquí procesado. Por lo anterior, a través del escribiente del juzgado se oficiará a la directora de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, Agencia Colombiana para la Reintegración, Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para que os pidan la certificación respectiva. Asimismo, se decreta solicitar a la cárcel y penitenciaría con alta y mediana seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, ubicada en la carrera 70, número 2310 de Itagüí, correo electrónico epcitagüí@impec.gov.co, jurídica epcitagüí@impec.gov.co y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC se certifique si los siguientes personas estuvieron recluidas en la cárcel y penitenciaría con alta y mediana seguridad de La Paz, Itagüí, Antioquia y o en cualquier otra cárcel o penitenciaría de Colombia. En caso afirmativo, indicar el periodo y lugar de reclusión de cada uno de ellos. Jorge Iván Laverde Zapata, con cédula 71985935 de Turbo, Antioquia, alias El Iguano y o Pedro Fronteras. Juan Rodrigo García Fernández, con cédula 70-558-358 de Envigado, Antioquia. Freddy Rendón Herrera, cédula 15-349-556, alias El Alemán. Salvatore Mancuso Gómez, con cédula 6-892-624 de Montería, Córdoba, alias Mono Mancuso, IO Santander Lozada, IO 000. Raúl Hernán Muriel Botero, con cédula 79-313-585 de Bogotá, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia, porque en la medida que estas personas, conforme el sumario y particularmente la resolución de acusación, fueron las que brindaron el conocimiento sobre la presunta presencia y actividades desarrolladas por el acusado
para las AUC conforme la imputación fáctica, siendo estos testigos directos unos e indirectos otros de los hechos. Son estas personas los testigos de cargo de la Fiscalía Delegada, hicieron parte y tuvieron relación directa con Carlos Castaño como jefe máximo, conducente como medio probatorio documental autorizado por la ley, porque a través de los registros del IMPEC de la misma cárcel de Itagüí se puede conocer si los mismos estuvieron recluidos y por qué tiempo en esa o en algún otro centro carcelario penitenciario del país, útil para acreditar o desacreditar los dichos de los testigos de cargo, para conocer si particularmente estas personas coincidieron en algún tiempo y lugar que permitiera afectar la credibilidad de sus dichos. Es una información que se desconoce en el sumario. Razones de pertinencia que el despacho considera suficientes para decretar esta prueba documental, como quiera que lo que se pretende por la defensa conocer es si estas personas tuvieron contacto al encontrarse en privadas de la libertad en el mismo centro de reclusión y si por ese contacto adquirieron algún conocimiento de los hechos, materia de esta investigación que podría o no haber afectado su testimonio, y como quiera que serán traídos a juicio por el alto grado con el documento que al llegar a la penitenciaría interrogarlos al respecto, además porque es una prueba que se está solicitando a efectos de los correspondientes descargos. Por lo anterior, a través del escribiente del juzgado se oficiará al Centro de Reclusión Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, ubicada en la carrera 70, número 2310 de Itagüí, y al Instituto Penitenciario y Carcelario IMPEC. Asimismo, se solicita a los comandos de las Brigadas 17 del Ejército Nacional, ubicada en Carepa, Antioquia, y Brigada 11 del Ejército Nacional, ubicada en Montería, Córdoba, con el fin de que se absuelvan y o aporte documentación con relación a los siguientes aspectos. Primero, que se indique qué jurisdicción territorial tenían esas unidades operativas menores durante los años 1996 a 2004. En caso que la jurisdicción territorial respecto de un departamento sea parcial, indicar los municipios sobre los cuales tenían injerencia en operaciones militares, las unidades orgánicas y o agregadas a esa unidad operativa menor. Segundo, se verifique y certifique las entradas que haya tenido el señor José Miguel Narváez Martínez con cédula 1939939919, tanto a esos cantones militares como a las oficinas de comando de esas unidades militares durante los años 1996 a 2004. En caso de tenerse en los documentos en los cuales consten los registros, aportar copias de los mismos, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia en la medida que uno de los señalamientos de los testigos de cargo de la Fiscalía Delegada refiere el ingreso del acusado en el tiempo de los hechos objeto de la imputación a las unidades militares para obtener información y llevarla a Carlos Castaño como jefe máximo de las autodefensas en torno al desarrollo de operaciones militares y ubicación de las tropas en la zona que hacía presencia Castaño y sus unidades, siendo las brigadas 11 con sede en Montería, Córdoba, y la brigada 17 con sede en Carepa, Antioquia, las unidades operativas menores que tenían injerencia en los lugares donde presuntamente se reunía Carlos Castaño y los comandantes de las AUC con el acusado para el tiempo de los hechos. Es conducente como medio probatorio documental autorizado por la ley porque las unidades militares son las que llevan los registros y tienen la información del control de entrada y salida de personas a dichos cantones militares. Es útil porque para acreditar o desacreditar los dichos de los testigos de cargo, para determinar mayor o menor credibilidad de los testigos de cargo sobre los señalamientos objeto de acusación. Es una información que se desconoce en el sumario. Razones de pertinencia que considera el despacho igualmente suficientes para decretar esta prueba documental, por
porque lo que se pretende por el togado es demostrar si su representado tenía acceso o no a esas unidades militares para el periodo en donde se señala en la acusación, obtenía información de las mismas y la llevaba al jefe máximo de las autodefensas, Carlos Castaño. Por lo anterior, a través del escribiente del juzgado se oficiará a los comandos de las Brigadas 17 del Ejército Nacional, ubicada en Carepa, Antioquia, y Brigada 11 del Ejército Nacional, ubicada en Montería, Córdoba, para que dé respuesta a los dos interrogantes aquí señalados. De igual forma, se decreta solicitar al periódico El Espectador, ubicado en la avenida 68, número 2371, con el fin de que aporte copia del ejemplar 34.367 del 3 de agosto del 2008 a partir de la página 2 judicial, en donde está contenida la entrevista, la última confesión de Eber Velosa, alias HH, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia, por cuanto como fundador de las AUC y comandante del bloque bananero de las AUC en el tiempo objeto de la imputación, 1996 a 2004, tiene conocimiento sobre las actividades de esta organización en la zona, sobre las cuales se señala se reunía el acusado con Carlos Castaño y los comandantes de las AUC, porque tenía contacto directo con Carlos Castaño como jefe máximo de las AUC, conducente como medio probatorio documental autorizado por la ley, siendo que el conocimiento contenido en dicho documento corresponde a una manifestación anterior del testigo sobre los hechos, quien hizo parte de la organización delictiva con un cargo importante dentro de la misma en el tiempo de los acontecimientos. Es útil porque a pesar de contarse con manifestaciones en otros procedimientos o procesos, en dicha entrevista periodística ofrecida por el desmovilizado de las AUC, se le pregunta y refiere el conocimiento y relación de José Miguel Narváez Martínez con las AUC. Es útil porque sirve para hacer más creíble el dicho del testigo de la defensa, siendo que este documento no se tiene aún en el sumario. Razones de pertinencia que el despacho considera suficientes para decretar la prueba documental, porque la defensa la ha solicitado para hacer más creíble el dicho del señor Eber Velosa, porque esta es una de las versiones rendidas por este testigo, y si bien esta publicación es una prueba auxiliar que demuestra el registro mediático del hecho y no constituye plena prueba de la situación que describe, como el señor Velosa comparece al juicio, se le podrá indagar sobre esta entrevista y su contenido para que confirme o niegue lo plasmado en esta publicación. Es decir, nos sirve como un elemento de corroboración en relación con los hechos a interrogar al señor Eber Velosa. Por lo anterior, a través del escribiente del juzgado se oficiará al al periódico El Espectador, ubicado en la avenida 68, número 2371, para que remita copia del ejemplar 34367 del 3 de agosto del 2008 a partir de la página 2 judicial, en donde esté contenida la entrevista, la última confesión de Eber Velosa, alias HH. De igual manera, se decreta requerir a el señor John Jairo Echeverría Aristizábal, coordinador de la Unidad de Informática Forense del Cuerpo Técnico de Investigación, o quien haga sus veces, y o a los investigadores Franey Campos Méndez, Joaquín Mauricio Abella, José Humberto Guzmán, quienes suscriben el informe 410-780 FGN DN CTI SIA C12 UGP del 23 de julio del 2008, folios 140 a 189, cuaderno 1, para que allegue el disco compacto que se indica haberse anexado al informe, pero que no consta dentro del sumario, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia,
porque este documento se encuentra incorporado al sumario como prueba de cargo contra el acusado, relacionado presuntamente con archivos encontrados que eran de los documentos de Carlos Castaño, jefe máximo de la SAUC y persona con la cual supuestamente tenía relación el acusado desde 1996 hasta la muerte de Castaño, siendo que, a pesar que el informe 410-780, Fiscalía General de la Nación, raya DN, raya CTI, raya CIA, raya C12, raya OPG, del 23 de julio del 2008, folio 140 o 189, cuaderno 1, refiere haberse adjuntado al sumario. Dicho CD no se conoce por parte de la defensa. Es conducente como medio probatorio documental autorizado por la ley, por cuanto el contenido del disco compacto omitido fue el insumo único para generar el informe 41780, ya referido, siendo que en su ausencia la contradicción de la prueba por parte de la defensa se haría estéril. Es útil para controvertir el contenido del precitado informe si así lo considera la defensa una vez conozca el contenido del mismo disco compacto ausente dentro de la investigación. La defensa advierte la ausencia de dicho CD en el sumario. Razón de pertinencia suficiente para decretar esta prueba documental, como quiera que se anunció en el informe número 41780, calendado el 23 de julio del 2008, obrante a folio 140-189 del cuaderno número 1, que se hacía entrega del CD contentivo de la información analizada de la USB que el postulado Eber Velosa García entregó en versión libre, la cual sostuvo que era de Carlos Castaño, pero el CD no está dentro del expediente, el cual es necesario para que la defensa pueda ejercer el contradictorio, por lo cual se oficiará a la Fiscalía 22 adscrita a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de COC para que allegue el CD que se les hizo entrega con el informe 41780, ya citado por parte de John Jairo Echeverría Aristizábal, coordinador de la Unidad Informática Forense del Cuerpo Técnico de Investigaciones, y los investigadores Franey Campos Méndez, Joaquín Mauricio Abella G. y José Humberto Guzmán C. Asimismo, se procede a decretar el oficio donde se requerirá al Comando del Ejército Nacional, ubicado en la carrera 54, número 2625 CAN de la ciudad de Bogotá, con el fin de que se absuelva o aporte documentación con relación a los siguientes aspectos. Primero, se indique cuál es la naturaleza de los oficiales profesionales de la Reserva del Ejército. Segundo, se indique si en algún momento de la existencia de los oficiales profesionales de la Reserva se ha permitido o está permitido el acceso a documentación operacional de las unidades de ejército, específicamente sobre el desarrollo de operaciones militares, la ubicación de las tropas en el terreno y o información de inteligencia. Tercero, se indique si para el año 1998 se presentó el asesinato del comandante de la Primera División del Ejército Nacional. Cuarto, se indique si el entonces general Rito Alejo del Río Rojas estuvo encargado como comandante de la Primera División del Ejército Nacional para el año 1998, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia en la medida que dentro de los señalamientos de los testigos de cargo de la Fiscalía Delegada se destaca la condición de oficial profesional de la Reserva del acusado para acreditar su cercanía con el medio militar. De igual manera, por parte del testigo de cargo, Juan Rodrigo García Fernández refiere un hecho importante relacionado con el momento en que conoce al acusado en la oficina del general del Río y las circunstancias del mismo. Estos datos sobre los hechos objeto de la imputación fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía Delegada como creíbles. Es conducente como medio probatorio documental autorizado por la ley porque es el Ejército Nacional quien puede ofrecer la información pretendida, dado que conoce la condición de sus oficiales profesionales de la Reserva, al mismo tiempo que es dicha entidad quien tiene los registros históricos de la institución.
es útil para desacreditar los dichos de los testigos de cargo, para determinar mayor o menor credibilidad de los testigos de cargo sobre los señalamientos objeto de la acusación. Es una información que se desconoce en el sumario, permitido el acceso a la documentación operacional de las unidades del ejército, específicamente sobre el desarrollo de operaciones militares, la ubicación de las tropas en el terreno y o información de inteligencia, prueba que el despacho considera pertinente y que por lo tanto procede a decretar. Como quiera que en la acusación contra José Miguel Narváez Martínez indica que éste recopilaba información del ejército y la llevaba a Carlos Castaño, máximo comandante de las autodefensas. De ahí la importancia de esta prueba para la defensa a fin de controvertir los hechos de la acusación. Por lo anterior, a través del escribiente, del juzgado se oficiará al comandante del Ejército Nacional para que responda a los 4 interrogantes. Se ordene el traslado como prueba trasladada de conformidad con el artículo 239 de la Ley 600 del 2000 de los siguientes medios probatorios. Versión libre ante justicia y paz de Eber Velosa, con cédula 7843301 de Cubarral Meta, alias HH, vertida el 10 de julio del 2008, obrante dentro del proceso 1395-7 del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Video de la declaración vertida en juicio de Eber Velosa García, con cédula 7843301 de Cubarral Meta, alias HH, vertida el 13 de marzo del 2015, obrante dentro del proceso 1395-7 del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Declaración de Luis Eduardo Cifuentes Galindo, con cédula 3254362, de Jacopí, Cundinamarca, alias El Águila, del 26 de febrero del 2008, ante la Fiscalía 3 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos, obrante en el proceso 1395-7, cuaderno 26, folio 119 a 124, del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Declaración de Francisco Enrique Villalba Hernández, del 7 de julio del 2008 ante la Fiscalía 3 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos, obrante en el proceso 1395-7, cuaderno 25, a partir del folio 1 del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicado Fiscalía 1942. Declaración de Iván Roberto Duque Gaviria, con cédula, bueno, el anterior ya es fallecido y esta declaración de una persona que también ya es fallecida, Iván Roberto Duque Gaviria, con cédula 10241940 de Manizales Caldas, alias Ernesto Báez, del 25 de junio del 2007, obrante en el proceso 1395-7, cuaderno 23, folios 264 y siguientes, del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicado Fiscalía 1942. Declaración de Iván Roberto Duque Gaviria, también fallecido, con cédula 10241940 de Manizales Caldas, alias Ernesto Báez, de 12 de junio del 2006, ante la Fiscalía 23 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos, obrante en el proceso 1395-7, cuadernos 31, folio 125 y siguientes, del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicado Fiscalía 1942. Quedó sin sonido, doctora. El micrófono. Gracias, doctor. No sé por qué se cerró el micrófono. Bueno, entonces allá. De pronto aquí las hojitas. ¿Les parece si hacemos un recesito de 5 minutos? Son las 9:16, 5 minuticos mientras descanso un poco. Ya vamos a terminar. Gracias.
¿Lo tienen registrado? Iba a empezar la declaración de Iván Roberto Duque Gaviria, que está Ya. después de Iván Roberto Duque Gaviria, o sea, la segunda declaración de Iván Roberto Duque Gaviria, esa no la había relacionado. Ya sé. Sí la había leído, pero entonces se me apagó seguro el micrófono y por eso no se escuchó. Sí, ya sé. Bueno, gracias, doctor. Vamos entonces a continuar. Hay dos declaraciones de Iván Roberto Duque Gaviria. La primera me dice el doctor Leonardo que ya la había referido, ahora entonces hago referencia a la segunda, que es la declaración de Iván Roberto Duque Gaviria, con cédula número 10-241-940 de Manizales, Caldas, que es alias Ernesto Báez, del 12 de junio del 2006, ante la Fiscalía 23 especializada de la Unidad de Derechos Humanos, obrante en el proceso 1395-7, cuaderno 31, folio 125 y siguientes, del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicado Fiscalía 1942. Declaración de Rodrigo Pérez Alzate con cédula 18-502-467 de Dos Quebradas Risaralda, alias Julián Bolívar, del 10 de agosto del 2010 ante la Fiscalía 3 especializada de la Unidad de Derechos Humanos, obrante en el proceso 1395-7, cuaderno 34, folio 166 a 170 del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicado Fiscalía 1942. Declaración de Arnubio Triana Maecha con cédula 1056-768-134, alias Botalón, del 11 de agosto de 2010, ante la Fiscalía 3 especializada de la Unidad de Derechos Humanos, obrante en el proceso 1395-7, cuaderno 34, folio 171 a 173 del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mismo radicado 1942. Declaración de Alcides de Jesús Durango, cédula 15-307-510 de Caucasia, Antioquia, alias René, del 11 de agosto de 2010 ante la Fiscalía 3 especializada de la Unidad de Derechos Humanos, obrante en el proceso 1395-7, cuaderno 34, folio 176 a 178 del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicado Fiscalía 1942, y declaración de Gabriel Puerta Parra, cédula 8-238-830 de Medellín, Antioquia, del 7 de septiembre del 2010 ante la Fiscalía 3 especializada de la Unidad de Derechos Humanos, obrante en el proceso 1395-7, cuaderno 34, folio 224 a 29, del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicado Fiscalía 1942. De quien igualmente la defensa argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia en la medida que las manifestaciones anteriores de estas personas, quienes hicieron parte de las AUC en el lapso de los hechos objeto de imputación y que constan en dichos documentos, refieren relación directa y o indirecta con el acusado en la medida de la mención explícita sobre el mismo y su relación con las AUC, o porque mencionan hechos que los testigos de cargo en el presente proceso han relacionado con el acusado Narváez Martínez, como por ejemplo el caso Piedad Córdoba y los casetes, el caso Jaime Garzón y la incidencia del acusado para que Carlos Castaño ordenara su asesinato, pero dichas personas en estas manifestaciones anteriores desmienten o no acreditan. Son conducentes por estar soportada la petición probatoria en el medio de prueba testimonial y documental, medio probatorio autorizado por la ley a través de la figura contenida en el artículo 239 de la ley 600 del 2000, definido como prueba trasladada, tiene el mismo valor probatorio que la prueba practicada dentro del presente proceso. Son útiles por cuanto, a pesar de haberse solicitado la práctica del testimonio de gran parte de los testigos sobre los cuales se pide el traslado de prueba, el momento en que declararon resulta más cercano a los hechos objeto de la acusación, lo cual puede generar mayor credibilidad o tener mejor calidad en el conocimiento ofrecido. De igual manera, sobre otra prueba trasladada relacionada con las manifestaciones anteriores de Iván Roberto Duque Gaviria, fallecido,
alias Ernesto Báez, siendo un testigo de cargo en este caso, o de Francisco Enrique Villalba Hernández, también fallecido, cuyas defunciones impiden materialmente su nueva comparecencia en el presente juicio penal. Del mismo modo, sobre las manifestaciones anteriores vertidas en otros procesos de otros de los señalados, resulta suficiente el traslado probatorio para acreditar los hechos pertinentes para esta defensa. No obstante, todas las manifestaciones anteriores relacionadas en la prueba trasladada resultan importantes para la tesis defensiva del acusado Narváez Martínez. Razones que considera el despacho pertinentes y suficientes para decretar esta prueba documental, como quiera que a pesar de que respecto a algunos de ellos se solicitó y decretó su testimonio, esas versiones libres que rindieron con anterioridad servirán a la defensa para refrescar memoria, impugnar la credibilidad de estos testigos e incluso para que aclaren, complementen o ratifiquen lo ya manifestado. En cuanto a los que no fueron solicitados como testigos porque están fallecidos, pero que en su calidad de miembros de las autodefensas y comandantes de estas realizaron manifestaciones en esas declaraciones que se consideran de interés para esta investigación, en cuanto a los hechos por los cuales se acusó a José Miguel Narváez. Por lo anterior, a través del escribiente del juzgado se oficiará al Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá para que se remita copia de las versiones y declaraciones antes reseñadas que se encuentran en el proceso 1395-7. Voy con otra prueba. Se requerirá a la Fiscalía 3 Especializada de Derechos Humanos y o Juzgado Séptimo Penal de Circuito Especializado de Bogotá para que indique si en el proceso 1395-7 radicado del juzgado o 1942 radicado de la Fiscalía se allegó alguna prueba relacionada con la verificación de viajes aéreos del señor José Miguel Narváez Martínez a los aeropuertos de Montería, Córdoba y o Carepa, Antioquia, en el periodo entre los años 1996 a 2004. En caso de que existan dichos documentos que sean trasladados al presente proceso como prueba trasladada de conformidad con el artículo 239 de la Ley 600 del 2000. Se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia en la medida que una de las afirmaciones efectuadas por el testigo de cargo Salvatore Mancuso Gómez refiere el traslado del acusado vía aérea desde el aeropuerto y con cuadre de pasajes, página 44 y 46 de la resolución de acusación, hasta el sitio para el momento de los hechos donde presuntamente desarrollaba las actividades reprochadas. Y su conducencia por estar soportada la petición probatoria en el medio de prueba documental autorizado por la ley a través de la figura contenida en el artículo 239, Ley 600 del 2000, definida como prueba trasladada, con el mismo valor de la prueba practicada dentro del presente proceso. Materialmente, el contenido de la prueba que se pretende trasladar es idónea para acreditar la presencia del acusado en el sitio de los hechos en los tiempos referidos en la acusación. Es útil para desacreditar el dicho del testigo de cargo Salvatore Mancuso Gómez, teniendo en cuenta en la acusación como creíble, para hacer menos probable la presencia del acusado en el lugar de los hechos para el tiempo objeto de la imputación. Es una información que se desconoce en el sumario. Razones que considera el despacho suficientes para decretar esta prueba documental, como quiera que con ellas se pretende rebatir la prueba de cargo respecto de los viajes del procesado a los campamentos o fincas donde se ubicaba Carlos Castaño y otros comandantes paramilitares, donde presuntamente daba sus capacitaciones el acusado. Por lo anterior, a través del escribiente del juzgado, se oficiará al Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá para que informe si dentro del proceso 1395-7 se allegó alguna prueba relacionada con la verificación de viajes aéreos del señor José Miguel Narváez Martínez con cédula 19-393-919 a los aeropuertos de Montería, Córdoba y o Carepa, Antioquia, para el periodo entre los años 1996 a 2004,
En caso de reposar en esas diligencias, se remitirá copia para que obre en este proceso como prueba trasladada. Se requerirá de igual manera a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil con el fin de que informe y ofrezca los siguientes datos. Primero, ¿qué aeropuerto prestaba servicios aéreos comercial civil en el departamento de Córdoba y o en el oeste, norte y noreste del departamento de Antioquia durante los años 1996 a 2004? Certifique qué empresas o aerolíneas prestaban servicio comercial a los aeropuertos del departamento de Córdoba y o en el oeste, norte y noreste del departamento de Antioquia durante los años 1996 a 2004. A partir de dicha información, requerir a las empresas relacionadas por la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil se indique si durante los años 1996 a 2004 el señor José Miguel Narváez Martínez, con cédula 19-393-919, figura como pasajero en algún vuelo comercial o civil con destino a alguno de los aeropuertos que prestaban su servicio comercial en el departamento de Córdoba y o en el oeste, norte y noreste del departamento de Antioquia durante los años 1996 a 2004, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia en la medida que una de las afirmaciones que efectuó el testigo de cargo Salvatore Mancuso Gómez refiere el traslado del acusado vía aérea desde el aeropuerto y con cuadre de pasajes, lo cual obra página 44 y 46 de la resolución de acusación hasta el sitio para el momento de los hechos donde presuntamente desarrollaba las actividades reprochadas, conducente por estar soportada la petición en medio de prueba documental, medio autorizado por la ley, siendo idónea para acreditar la presencia del acusado en el sitio de los hechos en los tiempos referidos en la acusación. Es útil para desacreditar al testigo Salvatore Mancuso, teniendo en cuenta que en la acusación se tuvo como creíbles sus afirmaciones y para hacer menos probable la presencia del acusado en el lugar de los hechos en el tiempo objeto de la imputación. Es una información que se desconoce de igual manera en el sumario, por ende el despacho considera que estas razones son suficientes en punto a decretar esta prueba documental por considerarla pertinente, dado que con ella se pretende rebatir la prueba de cargo respecto de lo que señalan los testigos respecto de que el señor José Miguel Narváez realizaba viajes al departamento de Córdoba y Antioquia durante los años 1996 a 2004 a capacitar o asesorar al máximo jefe de las autodefensas y otros comandantes menores. Por lo anterior, a través del escribiente del juzgado, se oficiará a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil para que suministre la información ya referida. Una vez se obtenga la información de la Aeronáutica Civil, se oficiará a las aerolíneas para que indiquen si durante los años 1996 a 2004 el señor José Miguel Narváez figuraba como pasajero en algún vuelo comercial o civil con destino a alguno de esos aeropuertos que ya hemos mencionado. Asimismo, solicita el togado se tenga como prueba el documento contenido en las páginas 115 a 122 del libro Mi Confesión. Carlos Castaño revela sus secretos, de autoría del periodista Mauricio Aranguren Molina, editorial Oveja Negra, constante en 9 folios, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia, porque el contenido del subcapítulo La lucha antisubversiva urbana y grupo de los 6, relacionado en el libro Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus secretos, de autoría de Mauricio Aranguren Molina, está relacionado con el tema de prueba objeto de la imputación fáctica sobre la supuesta asesoría ofrecida por el acusado a Carlos Castaño como uno de los integrantes del grupo de los 6. Es conducente porque es un medio de prueba documental autorizado por la ley, siendo que el contenido del libro constituye documento idóneo sobre el tema de prueba objeto de imputación, resultado de una actividad periodística referida como manifestación directa de Carlos Castaño, jefe máximo de las AUC,
persona a la cual supuestamente asesoraba y se relacionaba el acusado. Es útil para acreditar o desacreditar los dichos de los testigos de cargo sobre el tema de prueba referido, de razones que el despacho considera suficientes para el decreto de esta prueba documental por las razones de pertinencia esbozadas. Como quiera que este libro se fundamenta en la entrevista recepcionada por el periodista Mauricio Aranguren Molina a Carlos Castaño, tiene que ver con los hechos de investigación imputados. Esto es la asesoría de José Miguel Narváez como integrante del grupo de los 6 a Carlos Castaño y demás comandantes de las autodefensas, manifestaciones allí contenidas que podrán ser contrastadas con los demás medios de prueba, versiones libres, declaraciones juradas y otras versiones vertidas por otros testigos. También solicita al togado se tenga como prueba documental el contenido en las páginas 185 a 188 del libro La batalla final de Carlos Castaño, Secretos de la parapolítica, de autoría del periodista Alfredo Serrano Zavala, editorial Oveja Negra, Quintero Editores, constante en 5 folios, de quien igualmente se argumenta su pertinencia, necesidad y conducencia, porque el contenido del capítulo 13 del libro, 13 no, ¿qué? 18, el capítulo 18, el grupo de los 8 para política y para economía, relacionado en el libro La batalla final de Carlos Castaño, Secretos de la parapolítica, de autoría de Alfredo Serrano Zavala, está relacionado con el tema de prueba objeto de la imputación fáctica sobre la supuesta asesoría ofrecida por el acusado a Carlos Castaño como uno de los integrantes del grupo de los 6, aquí mencionado como grupo de los 8. Es conducente porque es un medio de prueba documental autorizado por la ley. El libro constituye documento idóneo sobre el tema de prueba objeto de imputación, resultado de una actividad periodística que se fundamenta en la objetividad como principio y es útil para acreditar o desacreditar el dicho de los testigos de cargo sobre este puntual tema. Se accede, por tanto, a esta prueba documental al considerar el despacho que las razones de pertinencia esbozadas por el togado son suficientes, como quiera que el libro trata sobre el tema de prueba objeto de imputación que se refiere al grupo de los 6 o que se denominó allí en dicho libro de los 8, del que presuntamente hacía parte José Miguel Narváez y como integrante de este grupo asesoraba a Carlos Castaño y demás comandantes de las autodefensas, lo cual podrá ser objeto de confrontación con los demás medios de prueba. Esto es en lo que tiene que ver con la prueba que ha solicitado la defensa. De oficio, el juzgado decreta oficiar a la DIJÍN para que se alleguen los antecedentes penales actualizados del señor José Miguel Narváez Martínez, identificado con la cédula número 19393919, oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegue a este estrado judicial certificación del estado de vigencia del documento de identidad correspondiente al señor José Miguel Narváez Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 19393919. Se ordena llegar como prueba trasladada de igual manera la hoja de vida del señor José Miguel Narváez Martínez, que reposa en la causa 1100131070102022000121, que también adelanta este juzgado contra el señor Narváez Martínez, de conformidad a lo establecido en el artículo 239 de la ley 600 del 2000. Este es el pronunciamiento de pruebas que realiza este estrado judicial y que procede a notificar a las partes en estrado, advirtiendo que contra la misma proceden los recursos de ley. Para tal fin, concedo el uso de la palabra a la Fiscalía. Sí, señora fiscal, gracias. La Fiscalía interpone recursos de reposición en subsidio apelación. Ministerio Público. Ministerio Público, conforme con su decisión, su señoría. Señor defensor.
Señoría, quiero simplemente solicitarle una claridad al respecto. Dentro de la primera solicitud probatoria que hizo la defensa, su señoría, el único testimonio que no se decretó fue el de Raúl Hernán Muriel Botero, ¿verdad? ¿Es así? ¿Entendí bien? Sí, señor. Sí, señor. Y en ese sentido, su señoría, dentro de las solicitudes del Ministerio Público, no porque no estuviera atento, sino por el cúmulo de pruebas solicitadas básicamente, ¿el Ministerio Público solicitó el testimonio de Muriel Botero también o no? No, señor, creo que no. No, señor. No, señor. Gracias, María. Teniendo esa claridad, la defensa interpone recurso de apelación sobre la negativa de el no accederse a la decreto de pruebas del testimonio del señor Raúl Hernán Muriel Botero, su señoría. Pero además de ello, su señoría, básicamente con el condicionamiento de la sesión anterior de la preparatoria, yo tengo compromiso a las 10 de la mañana, su señoría, con un juicio oral que está en curso con el juzgado 19 penal de circuito. No sé si alcanzaremos, dado obviamente que la Fiscalía también interpuso recursos y que además interpuso recursos de reposición, que el juzgado, por supuesto, resolverá. Y no sé, su señoría, si se me permite acudir a la otra diligencia o informo que no puedo acudir, no sé, lo que el despacho disponga. Doctor, hagamos un recesito, ya están interpuestos los recursos, hagamos un receso. Dígame, señor Narváez. Falta el señor Narváez, que también tiene... El señor Narváez. Señor Narváez, por favor. No lo escucho. Habilite el micrófono. Su señoría, muchas gracias. Con todo respeto, solamente hacer una claridad en relación con los oficios que su señoría dice va a enviar al juzgado séptimo para todas las pruebas que usted ha aprobado, pero que ese proceso relacionado con Jaime Garzón ya no está en el séptimo, sino fue remitido en su totalidad al juzgado de ejecución de penas de Facatativá, para que su señoría lo sepa. Muchas gracias. Okay. ¿Sabe qué número, señor Narváez, o es uno solo allá de penas en Facatativá? Uno solo hay, ¿Uno solo hay. Sí, señor. Bueno, entonces, gracias, señor Narváez. Ya tomé atenta nota de esa claridad y entonces, digamos que vamos a redireccionar los oficios, no al juzgado séptimo de ejecución de penas, sino al juzgado de ejecución. Dígame, doctor. Su señoría, pero falta también que el acusado se pronuncie sobre los recursos, en tanto, obviamente, él tiene derecho a la defensa material también, por favor. Señor Narváez, ¿usted va a hacer uso de los recursos? Sí, señoría. De la misma manera que mi defensa técnica le ruego el favor acepte el recurso de apelación en relación con el testimonio de Raúl Muriel Botero, que fue negado por usted, para que también entre en recurso de alzada. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces les estaba diciendo que vamos a hacer un receso y, doctor Carvajal, ¿por qué no se comunica usted con la otra audiencia a ver si le dan la posibilidad de aplazar la audiencia ya? Y teniendo en cuenta, pues, cómo le va a usted con su diligencia en la otra audiencia, me informa y tomamos aquí la determinación. ¿Allá que es un juicio? Sí, señoría, es juicio oral de un caso de connotación, pero ¿por qué no hacemos una cosa, su señoría, también? ¿Por qué no se me indica de pronto un tiempo aproximado para yo informarles, para no frustrar la otra audiencia tampoco, simplemente decirles que me demoro un poquito? Por mi parte, la sustentación es cuestión de 5 minutos, nada más. Sí, pero claro, tenemos una reposición en curso y entonces, dígame, señora fiscal. Señora juez, la Fiscalía renuncia al recurso de reposición si su señoría lo permite, e interpone solo el recurso de apelación. Y si bien le parece, se podría tener la misma práctica de hace 8 días que lo sustentamos por escrito. Bueno, también me parece. Y solo sería de pronto manifestarle algo independientemente del recurso, que si es posible que se modifique la orden dada por su señoría en el sentido de librar despachos comisorios a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales
para determinar el paradero de los diferentes postulados o paramilitares, como quiera que esos datos en concreto se los suministra, que incluso nos los suministran a las fiscalías, es el Tribunal de Justicia y Paz o Justicia Transicional que se conoce hoy en día, o la Dirección de Justicia y Paz. Ellos son el tribunal o la dirección, pero sobre todo el tribunal. Ellos tienen los nombres tanto de los postulados como de sus abogados, porque a veces por seguridad los postulados no tienen datos de ellos, entonces uno se comunica con los abogados. Entonces es el tribunal. Entonces de pronto que si a bien lo tienen sus señorías, se modifique en relación con este punto, independientemente, reitero, de la apelación, porque pues es más ágil realizarlo de esa manera. Lo mismo lo del señor Mauricio Aranguren Molina, que fue solicitado por el señor defensor. De pronto él tiene, como quiera que él esté, que lo está viendo como testigo, de pronto él tiene el dato de ubicación y sería más rápido su ubicación para no desgastar a Policía Judicial con la ubicación de este señor, de este testigo, de Mauricio Aranguren Molina, que es un periodista, según entiendo, al señor defensor. Dígame, doctor Carvajal. Sí, señoría, con relación a esta última manifestación de la Fiscalía, claro que sí, con mucho gusto verificaré si puedo obtener algún dato, pero de antemano esta defensa deja claro de que no ha tenido ningún contacto en ningún momento con el periodista, pero pues dado obviamente que es un testigo de la defensa, por supuesto que buscaré información a efectos de si lo podemos ubicar e informar al despacho, ni más faltaba, con todo el gusto. Gracias. Bueno, yo considero, para efectos de también facilitarle al doctor Carvajal la participación en la otra audiencia, que podemos hacer lo mismo que hicimos en la audiencia pasada. Vamos a surtir los traslados entonces de manera escrita para efectos de finiquitar ya de una vez pues la audiencia preparatoria en este momento y no dejarla en suspenso, o que el lector vaya a suspenderla de allá. Pero antes de eso sí quiero hacer claridades. Efectivamente, entonces el despacho, conforme a lo manifestado por la defensa material, por el señor Narváez, procederá a remitir el oficio no al juzgado séptimo especializado, sino al juzgado de ejecución de penas de Facatativá. Y en relación con la solicitud de la señora fiscal en torno a que existe el recurso de reposición, completamente pues aprobado. Usted es la que, digamos, tiene la titularidad de la postulación para efectos de los recursos y está retirando la postulación respecto del de reposición, de modo que pues el despacho acepta el desistimiento que usted hace del recurso de reposición, dejando pues en firme solamente el recurso de alzada ante el tribunal. Y en relación con el despacho comisorio, doctora, yo sí considero muy pertinente la actividad de policía judicial en torno a la ubicación y la citación de los testigos, máximo de que ellos tienen la posibilidad de ir directamente al Tribunal de Justicia y Paz, verificar los archivos que hay en Justicia y Paz, la información que hay allá. Entonces sí considero que esa misión de trabajo ante policía judicial de la Fiscalía para este punto sí se hace importante, imprescindible, porque ya tocaría por parte de nosotros empezar a hacer las llamadas al Tribunal de Justicia y Paz. Nosotros no nos podemos desplazar, nosotros no estamos en los archivos. Entonces no era tanto como que se desplazara el ministerio, sino que en lugar de librar el despacho comisorio adecuado, se librara directamente a la justicia del Paz. O sea, voy a hacerlo de las dos formas. Voy a ordenar que el juzgado solicite información a Justicia y Paz de manera escrita mediante un oficio respecto de la ubicación que ellos tengan allá de estos testigos que hemos decretado, pero además de eso dejo en firme el despacho comisorio para que se realice la misión de trabajo. Entonces estamos, digamos, caminando en dos frentes, tanto el juzgado como la fiscalía, a efectos de poder ubicar todos los testigos.
Entonces, digamos que es la orden que voy a emitir en relación con la ubicación, citación y comparecencia de los testigos al juicio. Y respecto de las apelaciones, doctores, las corremos entonces por escrito, como hicimos en el pasado, empezando entonces los 4 días, el día de mañana que es, no, el lunes, martes, miércoles y jueves para los recurrentes, que sería la doctora fiscal y el doctor Leonardo y el señor Narváez. Y como no recurrente, entonces sería el señor procurador, que terminaría luego del jueves, iniciaría el viernes, doctor. Pero igual nosotros les avisamos, como hemos hecho el traslado del anterior, así mismo vamos a hacer este. ¿Entendido? ¿En qué efecto es, doctor? Señora. ¿En qué efecto es se concede? El efecto es en el diferido también, porque es la negativa a una prueba, de modo que esto nos da la posibilidad de que fijemos fecha para dar inicio al juicio. ¿Tienen agendas? Faltan 5 para las 10, doctor Leonardo. Alcanzamos a fijar la fecha para dar inicio al juicio. Por favor, ¿tenemos fecha ya prevista? Pues la del 3 para... Miramos. Pues tenemos ya una fecha, doctores, fija, que ya se quedó fijada en el auto, si ustedes se dieron cuenta, que fue la del 3 de noviembre del 2023, que esa sí nos la dio Ministerio de Justicia. A las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, señora. Fijamos de 3 días, la primera sesión de 3 días, a ver cómo nos va. Voy a ver mi calendario. Bueno, doctores, mire, revisando mi agenda, ya no tengo espacio ni marzo ni abril. Sería en el mes de mayo, y para el mes de mayo serían los días 29, 30 y 31. ¿Revisan sus agendas, por favor? ¿Muy lejos? Por la fiscalía no habría inconveniente, señora. Inconveniente. Por la defensa. La defensa sí, su señoría. Tengo audiencia todo el día de juicio oral el 29, el 30, el 31. Y está 4 y 5, ¿no? Míreme en estas 2 fechas, a ver. No, 6 no, porque 6 es un sábado. A mí me aparece aquí libre el 4 y el 5 de mayo. No sé si miren ustedes allá. ¿Sí está libre? Es más, tengo... La defensa sí puede el 4 puede, jueves 4 de mayo, el 5 tengo juicio oral. Pues el 5 puedo en la mañana. No importa, el 5 en la mañana, 4 y 5 de mayo en la mañana, por ejemplo. Doctor, ¿y el 8 de mayo, que es un lunes, estoy disponible? ¿También está disponible? Sí, señoría. Entonces, mire, señora fiscal, el 4, un jueves, todo el día, el viernes 5 en la mañana, y el 8 de mayo, un lunes, todo el día. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Ahí les parece, señor, les parece, le repito, jueves 4 de mayo a las 9 de la mañana, viernes
5 de mayo hagámoslo de 8 a 1 para que nos rinda, porque como el doctor no va a estar en la tarde, entonces de 8 a 1 el viernes. Y el lunes 8 de mayo de 9 a todo el día. ¿Les parece si fijamos otra fecha para apartar? Porque es que si no después se me ocupan las agendas. Bueno, entonces esto es mayo. Fijemos junio, ¿vale? Porque ya mayo, fijemos junio. ¿Les parece 5, 6 y 7 de junio? Lunes, martes y miércoles. Fiscalía sin inconveniente. Señor doctor Leonardo. Estoy disponible, su señoría. ¿5 qué? Igual, Ministerio Público. 5, 6 y 7 de junio. Lunes, martes y miércoles. A las 9 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde, sí, señor. Todo el día. El 4 y el 8 de mayo desde las 9 o de las 8, doctora. El 4 y el 8 desde las 9 y el viernes, que vamos a estar mediodía, desde las 8. Bueno, ¿la fiscalía puede solicitarle un favor a su señoría? Sí, señora. Si es posible saber con anticipación qué personas, qué testigos van a estar citados, pues para de alguna forma estar preparados para un eventual contrainterrogatorio. Sí, señora, sí, señora, sí, señora, sí. Claro que sí, todos. Por lo regular, nosotros estamos una semana antes de la audiencia ya identificando los testigos que van a venir, y apenas tengamos la lista coordinada con, por ejemplo, si son testigos del Ministerio Público, son de la Defensa, coordinados con ellos, cuáles van a escuchar, en qué orden se van a escuchar. Una vez se tenga esa información, se procede a comunicarle a los demás sujetos procesales para que ellos tengan la oportunidad de preparar su audiencia. Sí, señora, claro que sí. Bueno, doctores, la convocatoria a estas fechas de audiencia del mes de mayo, del 4, del 5 y del 8, como del mes de junio, del 5, del 6 y del 7 de junio, procedo a notificarla en estrados. Contra ella no procede ningún recurso, me releva de hacer cualquier citación adicional a la misma, y la hora es de 9 a 5 de la tarde, salvo el viernes, que va a ser de 8 a 1, viernes 5 de mayo. Doctores, pues no siendo otro el objeto de esta audiencia, cierro la sesión. Queda entonces pendiente para mañana, empieza a correr el término del recurso, el lunes empieza a correr el término del recurso para los recurrentes en apelación. 4 días, ¿vale? Doctores, que estén muy bien. Nos vemos entonces en mayo. Doctora. Señor, ¿quién me llama? Por favor, el Ministerio Público, por favor, doctora, para que nos haga llegar la copiecita del auto también, así como hicieron. Claro que sí. Y le agradezco su colaboración al despacho. Ya me llegó el traslado de los recursos como se había solicitado. Muchas gracias, su señoría. Y gracias a los colaboradores de su despacho, al doctor Camilo especialmente. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Cumplimos 10 en punto. Muchas gracias. Gracias, doctor Leonardo. Gracias. Bueno, Gracias, bien. Hasta luego. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar
los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.